Muy buenas a todos y bienvenidos en un capítulo más de Los Bienaventurados de hoy. En este capítulo, tras haber visto la cristología de la carta a los colosenses del apóstol Pablo y tras haber profundizado en la bibliología, vamos a estar viendo la fe. Vamos a intentar profundizar con el eje central del Evangelio de Juan, aunque usaremos prácticamente todas las escrituras para poder sostener esto que vamos a explicar sobre la fe. Pero vamos a usar como eje central el Evangelio de Juan. Para ello, vamos a empezar siempre con una estructura que intentamos que sea muy marcada. Primeramente vamos a ver unos versículos y la introducción al Evangelio de Juan. Después vamos a profundizar en esos versículos y en qué dicen y cómo lo expresan, cómo hablan de la fe o qué es realmente la fe, porque yo creo que muchas veces llegamos a hablar de fe, pero en muchas ocasiones no sabemos explicar muy bien qué es la fe. Por eso, a través del estudio del Evangelio de Juan y con la ayuda, como siempre, de otros hermanos en la fe, teólogos, eruditos que han profundizado en este mismo tema a lo largo de toda la historia, vamos a ver una definición de fe. En este caso, yo voy a tratar lo que es llamado por algunos académicos la fe confiada y la fe cierta. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Vamos a ver también cómo esto encaja perfectamente con las escrituras, como siempre hacemos. Y vamos a ver qué aspectos prácticos tendría para nosotros como creyentes eh, la fe. ¿Qué consecuencias tiene el tener fe? ¿Sobre quién, sobre qué cosa tenemos fe? ¿La fe es un ente o una idea abstracta o es algo que podemos definir? Vamos a intentar profundizar en todo esto para que podamos tener más claro cuál es el objeto de nuestra fe y lo que significa tener fe. También vamos a estar viendo oye, los cristianos, los que nos llamamos discípulos de Cristo, eh, ¿podemos dudar? ¿Podemos tener falta de fe en algún momento? Eh, Esto es algo que muchas veces los cristianos combatimos con ello porque pensamos que si dudamos, si nos preguntamos ciertas cosas o si realmente no tenemos una suficiente fe, Dios nos va a rechazar. Yo en este podcast quiero mostraros que los cristianos podemos ser llamados discípulos de Cristo y que en momentos puntuales nos falte fe. Para ello, como siempre digo, vamos a empezar, así que nada más y comenzamos. Vamos a comenzar, como siempre hago, con una introducción del texto al que vamos a estar girando sobre él para poder profundizar en el tema en cuestión, en este caso en el tema de la fe. Para ello voy a hacer una breve introducción de, pequeñas características del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto de los evangelios y según los académicos y eruditos fue escrito entre el 80 y el 85 después de Cristo. La mayoría de los eruditos y la mayoría de nuestros hermanos en la fe coinciden en que fue escrito y que el autor era el propio apóstol Juan. Sin lugar a dudas, el objetivo que muestra este evangelio, el objetivo central de este evangelio, es enseñar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, eh, para que la gente al final pueda creer y esa fe en Jesucristo es una fe salvadora para vida eterna. Recordemos que el propio Evangelio lo dicta así. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 30 al 31, vamos a poder leer justamente esto, que todas estas cosas fueron escritas para que creáis. Y también dice que si todas las cosas que hizo Jesús fuesen escritas, no habría espacio en ningún libro, pero que las cosas que Juan nos escribe en su Evangelio es para que realmente podamos ver que Jesús
es quien dijo ser, que Jesús era el Hijo de Dios, era el Logos encarnado, era nuestro Mesías, quien dio la vida por nosotros. Su Evangelio, el Evangelio de Juan, nos muestra estas cosas de tres formas distintas. La primera, por ejemplo, con las señales que hizo Jesús. Jesús hizo una serie de señales, eh, sanaciones, echar endemoniados, curaciones, etcétera, etcétera, en las cuales él mostraba que era el Hijo de Dios. La segunda forma en la que Jesús nos mostraba esto y que vemos en el Evangelio es a través del testimonio de testigos oculares, discípulos, apóstoles, incluso el propio Dios. Y la tercera es con el uso de la comparación de Moisés con la figura de Jesús. Moisés era un tipo de Jesús, era una sombra de lo que sería Jesús para todos los que creen en Dios, para todos los que son predestinados por Dios. Em, de ese tipo de personas hay muchos ejemplos a lo largo de la Biblia. Moisés era un tipo de Jesús, José era un tipo de Jesús, Josué era un tipo de Jesús, y así podemos ir viendo sombras del plan salvador que Dios tenía desde el principio de los tiempos en Jesús. Así que el Evangelio nos muestra también esto, nos muestra el cumplimiento de las Escrituras en Jesús. Porque como digo, estos tipos de Jesús son sombras que sí tienen un gusto como Salvador, pero no son nuestro Mesías, no es el Cristo, no es el Cordero Inmolado, no es el Hijo de Dios, pero sí que muestran esas características de Jesús. Y es curioso como Juan hace casi un compendio de todos estos temas en el primer capítulo de su Evangelio. Si tenéis la oportunidad, no lo leo al completo por el tiempo que nos llevaría. Es el capítulo 1 de Juan es uno de los más profundos y más ricos, a mi manera de ver, de los cuatro evangelios, donde nos muestra que Dios envió a su Hijo al mundo, que Jesús era el Verbo de Dios que se hizo carne, que existía con Dios desde el principio de los tiempos y que era Dios, y que Él vino a salvar a todo aquel que en Él crea, y que al final es culpa nuestra, culpa de los humanos, que la luz del mundo vino al mundo y preferimos seguir en nuestras tinieblas. Estoy intentando parafrasear los puntos principales del primer capítulo. Hay mucho más en este primer capítulo. Os animo de verdad a profundizar en el Evangelio de Juan porque es un evangelio muy rico. Por esta razón, usando la Biblia, textos y libros de distintos eruditos, vamos a desarrollar, como he dicho, una propia definición de qué es la fe. Porque si el objetivo de Juan era que creyésemos en Jesús, tenemos que saber en qué estamos creyendo y cómo funciona esa creencia. Es algo que nosotros podemos adquirir, es algo que Dios nos regala. em, Eso es algo en lo que debemos de meditar cuando, creo que lo he dicho en algunos de los podcasts, cuando Dios nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, eh, en la parte de amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y toda nuestra mente, está implícito el profundizar en los misterios de la fe, en los misterios de Dios y en la figura de Jesús. Así que vamos a seguir profundizando em, con los argumentos, como ya digo, de esta investigación que, que he llevado a cabo para mostrar lo que realmente Juan nos quería mostrar sobre la fe en su libro. Porque el propósito del libro, lo repito una vez más, era justamente que creyésemos en Jesús. Así que vamos a comenzar después de esta breve introducción. Voy a ir citando muchos versículos, aunque algunos sí lo leeré, otros muchos simplemente dejaré la cita por si queréis buscarlos. Pero ahora vamos a empezar ya y vamos a empezar con qué es la fe, ¿vale? Así que nada, seguimos y comenzamos con el tema de qué es la fe. La fe
es un tema del que muchos autores y hermanos en la fe han hecho mención, han hecho estudios, intentando definirla, ya que la fe, según las propias escrituras, es lo que nos da la salvación, el tener fe. Nuestra creencia en que Jesús es quien dice ser es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, ya que nuestra justificación, nuestra redención y por ende nuestra salvación viene por la fe en Jesucristo. Y ahí ya estoy dando una serie de matices en los cuales me estoy adelantando. Porque al creer que la palabra de Dios es palabra de Dios, Él se ha revelado especialmente, como ya vimos en el podcast anterior de la bibliología. Dios se revela de una manera especial y cierta a través de su palabra. Y a través de su palabra es que conocemos también a la persona de Jesús, el cual es realmente el Hijo de Dios, como vemos en Juan 3:18 y en Juan 11:4. Es el Mesías, como vemos en Juan 4, versículos 25 y 26. Es el siervo sufriente. Y aquí voy a tomar el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 46, y también el capítulo 53 del libro de Isaías. Os animo a profundizar en ese libro de Isaías, en ese capítulo 53, porque es una manera preciosa de hablarnos sobre la figura de Jesús, teniendo en cuenta que Isaías vivió en torno a 700 años antes de Cristo. Luego también Jesús es el Cordero de Dios, como vemos en Juan 1:29 y en Apocalipsis capítulo 5. Y es la resurrección y la vida, como vemos en Juan capítulo 11, versículo 25. Pero, ¿realmente qué es la fe? Pues según la Real Academia de la Lengua Española, hay diversas acepciones sobre la fe, de las cuales, bueno, me han llamado mayoritariamente la atención las siguientes. La fe es creer, confiar en alguien. También dice, es seguridad en que algo es cierto, fidelidad y virtud teológica. Ahora también vamos a dar un salto hasta la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, leemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el cristianismo la fe no es un ente abstracto, y esto es algo que quiero dejar claro. En el cristianismo no creemos en la fe como algo que no se puede entender, como algo que no sabemos en qué lo depositamos, como una energía, no. La fe primeramente es un don, un regalo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone esa fe en el corazón de la persona eh, a la hora en la que Dios se muestra en la vida de la persona. Esa persona es capaz de verse a sí misma, ver sus pecados, ver su corrupción y la necesidad de un arrepentimiento genuino, porque el principal de los pecados es que no veíamos a Dios como Dios y vivíamos una vida como si Dios no existiese. Ese es el arrepentimiento que trae el Espíritu Santo, el arrepentimiento de saber que hemos estado viviendo una vida en la que Dios no era el centro. Y ese regalo que Dios nos hace, esa gracia que Dios nos da la oportunidad de aceptar libremente si seguir a Dios o no seguirlo, si depositar nuestra fe en Cristo o no depositarla. Por eso leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65, y en el capítulo 10, versículos 27 y 29, algo relacionado con esto que acabo de decir. Pero esta fe de la que estamos hablando, esta fe está basada en una persona. O sea, Dios nos la da y nosotros aceptamos seguir o no seguir a Dios, poner nuestra fe en Él o no ponerla, pero se pone sobre una persona, al cual conocemos por la revelación especial, es decir, por la Biblia, por la palabra de Dios. Esa revelación también se encuentra, esta revelación especial, pero la revelación general es la que encontramos cuando salimos y vemos un paisaje precioso con montañas, bosques, un río, y decimos, wow, esto lo ha tenido que crear alguien. Esos son los dos tipos de revelaciones, revelación especial
y revelación general. En la revelación especial es en la que conocemos a la persona de Dios, conocemos a Jesucristo y al Espíritu Santo y depositamos nuestra fe en ellos, como ya lo he explicado. Más concretamente, la figura de Jesucristo, esa imagen visible del Dios invisible que hablamos en el primero de los podcasts en la Cristología, el himno cristológico de Colosenses de Pablo, es en esa figura de Cristo en la que nosotros ponemos nuestra fe. Eh, entonces ya hemos aclarado, por un lado, em, que la fe es un regalo de Dios, que nosotros tenemos que tomar la decisión una vez que Dios nos quita esa venda de nuestros ojos y nos vemos tal y como somos y vemos que hemos vivido sin tener en cuenta que Él es Dios y la necesidad que tenemos de un Salvador para poder relacionarnos con Dios. Una vez que Dios quita esa venda, que vemos que es algo que no es abstracto, que es una figura, una persona quien nos lo da, nosotros tomamos la responsabilidad y luego depositamos esa fe en una persona. Entonces, ahí hemos dado ya varios pasos hacia adelante. Ahora vamos a profundizar y vamos a empezar a hablar sobre qué es la fe confiada y después qué es la fe cierta. Así que nada, vamos a empezar ya mismo con la fe confiada y después con la fe cierta. Una vez que hemos podido acercarnos a qué es la fe y ver una serie de características sobre ella, vamos a ver ahora qué es fe confiada y qué es fe cierta. Para ello, he realizado un pequeño estudio en uno de los trabajos del seminario y me he atrevido a hacer una definición de fe o fe confiada. Y dice así: la fe cristiana es la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador, siendo el único camino posible para salvación, la cual nos lleve a Dios. Basados en la confianza que el Espíritu Santo pone en la mente y en el corazón de las personas. Confianza que nos da que la Biblia es la palabra de Dios y que su palabra es verdad. Seguidamente lo que vamos a hacer es ver una serie de versículos que creo que ratifican esto que acabo de decir. De hecho, vamos a ver en Juan capítulo 8 cómo es la fe confiada que leemos en el Evangelio de Juan. En el capítulo 11 vamos a ver esa afirmación en que hace Marta sobre una muestra de fe confiada de un testigo ocular de Jesús. Luego vamos a ver en el capítulo 5 una fe confiada un tanto deficiente, ya que tenían fe en que Jesús era el Mesías que vendría, pero estaban ciegos por su pecado. Y luego veremos en el capítulo 11 de nuevo la fe confiada de un apóstol. Vamos a empezar por el capítulo 8, como he dicho, el versículo 51, donde leemos diciendo a Jesús: voy a leer unos versículos antes para que tengamos un poco de contexto. Decía en el 48: respondieron entonces los judíos y dijéronle: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busca y juzgue. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Me estoy extendiendo un poco más para que veamos un poco de contexto, pero aquí estamos viendo cómo hay gente que acusa a Jesús de estar endemoniado, de no ser, obviamente, el Hijo de Dios. Y Jesús nos dice: el que cree en mí, el que guarda mi palabra, no verá muerte para siempre. Es decir, está centrando en su enseñanza, en su propia persona, la salvación. Luego damos un salto
al capítulo 11 de Juan, los versículos del 21 al 27. Para ponernos un poco en contexto, estamos tratando la enfermedad de Lázaro en Betania y su muerte. Y vamos a ver estos versículos, esta conversación entre Jesús y Marta. Dice en el versículo 20 del capítulo 11, entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María, se estuvo en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dice ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí estamos viendo de una manera muy clara y precisa lo que es una fe confiada. Esa fe confiada plena en la cual, incluso en circunstancias difíciles, tú proclamas con tus labios y con tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo, el Mesías, el que había de venir para salvarnos. Y Cristo reafirma que si tú crees en esto, si una persona cree en que Él es el Mesías, en que Él es la resurrección y la vida, no morirá. Entonces, aquí, como digo, vemos de una manera muy concreta lo que es la fe confiada de la que os he estado hablando hace un momento. Luego, en el capítulo 5, en el versículo 39, aunque voy a leer un poquito antes para poner un poco de contexto, vamos a ver también algo relacionado con la fe. Y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es decir, está diciendo que Dios le envió a él. Dice en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y sigue diciendo, de cierto os digo, vendrán tendrán hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo, que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Está hablando de Dios. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no tomo testimonio del hombre, mas digo para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanentemente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Y dice, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Jesús está confrontando una falta de fe en que Él es el Hijo de Dios, en que Él es enviado por Dios, en que es de la misma esencia y naturaleza de Dios, y está confrontando esa falta de fe.
pero está haciendo algo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Los está guiando a las Escrituras para mostrarle que en las Escrituras hay verdad y que las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Si vemos el gran panorama de las Escrituras de la Biblia, veremos cómo desde Génesis hasta Apocalipsis se va mostrando a Jesús. De hecho, al comienzo estaba hablando de unos tipos, unas sombras de Cristo, como fueron Moisés, José, Josué y otros tantos. Estos son señales del Mesías, apuntaban en la dirección de Jesús. Y eso es lo que está haciendo aquí Jesús, redireccionar a la gente a las Escrituras, a que profundicen, porque su palabra es verdad. Luego, ya para terminar en esta parte de profundizar en el Evangelio de Juan, vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 16. Y en este versículo vemos, bueno, un poco una situación peliaguda. Eh, Voy a leerlo directamente. Prefiero leerlo y luego lo comentamos. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Realmente aquí estamos viendo cómo Tomás tiene una falta de fe. Se encuentra en un momento difícil y lo que desea es la muerte. Pero no lo desea como un yo quiero morir con Cristo, sino un vamos y muramos con él. Así que, nada, vamos a continuar porque ahora lo que vamos a ver es la otra cara de la moneda, por así decirlo, la fe cierta. Una vez que hemos podido ver esta fe confiada, tenemos las herramientas suficientes para poder definir qué es fe cierta. Que tras, como he dicho, la investigación que he realizado, para mí sería la falta de fe confiada de un creyente verdadero, ya que necesita una evidencia mensurable, empírica o tangible para creer y confiar. Debo explicar que la fe cierta no tiene que ser una falta de fe absoluta, es decir, en términos de que la persona realmente no tiene ningún tipo de fe. Realmente pudiera ser así, pero es más bien la falta de fe confiada en alguien o algo, en una situación o tema concreto. Hay personas como, por ejemplo, el propio Tomás, que lo hemos leído hace poco. Tomás, sabemos que tenía fe en Cristo, pero que su fe muchas veces se tambaleaba. Y tenemos el ejemplo de cuando dice: yo si no veo las heridas en sus manos y la herida en su costado, y no creo que Jesús ha resucitado. Y realmente Jesús llega y le dice: mira, mete tus dedos en mi llaga y verás que soy yo. Ahí Tomás está teniendo una falta de fe y necesita una fe cierta, que realmente la fe cierta, como he definido, es la falta de fe. Es una falta de fe, pero no absoluta. Entonces, hay que distinguir, como acabo de decir, en no tener fe, es decir, no tener ningún tipo de fe, no creer ni confiar en que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías y es nuestro Salvador. Y otra cosa totalmente distinta es la fe cierta, que, como he definido, es una falta de fe confiada en alguien o en una situación en concreto. Es decir, una falta de fe en la figura de Cristo en una situación en concreto que es muy dolorosa. Como por ejemplo puede ser un familiar enfermo terminal o una situación difícil a nivel personal. Cualquier de estas cosas que realmente nos pueden alejar de Dios, que podemos tener una falla de fe, pero no quiere decir que no creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino simplemente que nuestra fe se tambalea. Entonces, seguidamente pongo de nuevo una serie de ejemplos, como por ejemplo vemos en el capítulo 20 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, en los versículos, os lo digo ahora mismo, lo estoy buscando mientras hablo con vosotros, los versículos del 24 al 28, vamos a leerlos. Dice en el 24 justo lo que he comentado. Entonces Tomás, uno de los 12, que se decía el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y entonces le dijeron: el Señor,
ha resucitado y lo hemos visto. Y él dice, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaba otra vez sus discípulos juntos y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús con las puertas cerradas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Fijaos que Jesús lo confronta y le dice, no seas incrédulo, no tengas una falta de fe en mí. Pero la reacción de Tomás es genuina. Cuando ve a Cristo resucitado, acaba diciendo, Señor mío y Dios mío. Acaba de reconocer que su falta de fe se ha ido. Y la fe cierta que necesitaba una señal se ha convertido en una fe confiada. Este pasaje para mí es todo una bandera sobre la fe del cristiano, porque en muchas ocasiones nuestra fe flaquea, pero la clave es encontrarnos con Jesús y decirle, me falta fe, y Él nos va a dar todo lo que le pidamos. Entonces, Él nos va a ayudar a que nuestra fe en Él crezca. Luego vemos también en el capítulo 10 de Juan que el propio Jesús anima a creer en sus obras y en sus señales, ya que éstas mostraban, como hemos dicho, que Él era el Hijo de Dios y que Él venía del Padre. Es decir, animaba a una fe cierta a los que no creían en Él, usándola como una herramienta para que acaben teniendo una fe confiada. Entonces vemos en el capítulo 10 de Juan, en los versículos del 37 al 39, vemos que dice, si no hago obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras que hago, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí justamente está haciendo Jesús lo que os he comentado. Está usando sus evidencias para crear una fe cierta y que eso se transforme en una fe confiada, una fe que confía en Dios, ya que Él mismo a través de sus obras está animando. Oye, estas señales son señales de que yo soy quien digo ser, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios y que Dios me ha enviado. Así que esto es también importante a la hora de afrontar una prueba de fe, como Dios mismo nos abre el camino y nos señala hacia dónde tenemos que ir. Vimos cómo Jesús nos marcaba las escrituras cuando teníamos una falta de fe y aquí nos lleva sus señales a lo que Él ha hecho en nuestra vida. En otros evangelios vemos como los que no creen demandan señales para creer, pero eso no es una fe cierta, como ya he dicho. Eso es una falta de fe total. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 12 del 38 al 39. Bien, ya hemos podido profundizar un poco en qué es la fe confiada y qué es la fe cierta. Ahora vamos a hacer como siempre, vamos a acercarnos a qué han dicho otros hermanos en la fe a lo largo de los años. Entonces, nada, vamos a dejarlo aquí y pasamos a ver qué dicen distintos eruditos y hermanos en la fe. Irineo de León nos da una definición de fe eh, bastante precisa y él nos dice que la fe es creer en Dios. Tan simple como eso, pero tan importante. Con él coinciden otros autores de otras épocas como son Peter Jensen, el cual menciona que la fe es tener confianza en Jesús. También podemos ver a Brendan Collins, el cual nos dice que la fe en el Nuevo Testamento normalmente se refiere a una confianza en Cristo como nuestro Salvador. Seguidamente vemos a otros autores como son Calvin de Linton,
el cual nos dice que la fe es un canal de vida en confianza y comunión entre la moral y el libre albedrío. Creo que esto también es muy importante porque debemos recordar que Dios nos hizo con libre albedrío. Ese libre albedrío lo perdimos con la caída en pecado, y solamente a través de la gracia de Dios, de la predicación de su evangelio, de la obra del Espíritu Santo, es que podemos vernos a nosotros mismos, como he dicho anteriormente, ver que Dios es Dios y que hemos vivido una vida alejada de Él, y que eso nos lleve a libremente aceptarle o rechazarle. Entonces, por eso me gusta mucho esta definición. Por último, Millard Erickson menciona que Karl Barth nos habla de una fe con 3 puntos. Una fe como fiducia, como confianza, pero también una fe como notitia, como conocimiento, y como assensus, asentimiento. Es decir, la confianza en Dios, el conocimiento de Dios, y que eso tome una base o un asentamiento, que sea un cimiento sobre el que construir nuestra fe. Eh, Seguidamente vamos a ver al autor Campbell Morgan, el cual va a profundizar en un tema de los que hemos mencionado justamente hace un momento, y es que Jesús usa señales para que las personas crean en Dios, que crean que Dios le ha enviado, que si no creen en Él, que crean en las señales, y generar esa convicción. Y justamente Campbell Morgan nos dice que esas señales fueron elegidas para producir una convicción, que esas señales son una prueba de algo más, que son infinitamente más que un símbolo, que son señales que nos apuntan a Dios. Estas señales que hacen que Jesús apunte a la creación en Génesis, eh, a las cuales apuntan absolutamente al Padre y sirven para que se crea en Él como el Mesías. De hecho, el mismo Campbell Morgan nos dice que, en definitiva, si creemos que estas señales fueron ciertas y que fueron elegidas por Dios para que la gente creyese, creemos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y esto implica algo más que una convicción intelectual. Esto implica ¿cómo decirlo? Es que lo estoy leyendo en inglés a la vez que os lo digo. Es una creencia la cual se somete a las evidencias y crea una convicción en el corazón y en la mente. Es algo mucho más profundo que simplemente una convicción intelectual. Y bien, ya hemos visto varios eruditos, hemos podido ver a distintos eruditos, y ahora me gustaría que terminásemos, como siempre, con una visión quizá un tanto más práctica, y cómo esto puede afectar a los creyentes. Entonces, vamos a ver eh, cómo en el Evangelio de Juan podemos encontrar distintos momentos en los que se habla de, de la limpieza, porque recordemos que el Evangelio de Juan, como he dicho al principio, y como el propio Evangelio nos dice, eh, su objetivo es el creer que Jesús es quien dijo ser, que Jesús era el Verbo de Dios encarnado y era el Hijo de Dios. Entonces, encontramos en el capítulo 13 de Juan, con el tema del lavamiento de pies, mm, encontramos a los discípulos que se dice que eran limpios. Y aquí la palabra limpios significa creyentes, porque de hecho nos damos cuenta cómo realmente dice que uno no era limpio, Judas, el cual realmente había creído de manera superficial en Dios, pero había caído de esa fe. No había llegado a profundizar en esa fe. Necesitaba una fe cierta, la cual eh, no obtiene, y finalmente decide traicionar al Señor. Aquí voy a leeros lo que nos dice otro hermano en la fe, como es R.V. Tasker, el cual nos dice algo que creo que es de suma importancia. Eh, lo tengo puesto en inglés también, así que si de verdad me trabo o lo que sea, perdonadme. Así que lo voy a intentar leer lo mejor posible. Él nos dice
que aquellos que son lo suficientemente humildes para recibir eh, eh, que Jesús se humille eh, por nosotros, son los que están listos para profundizar en su palabra y son los que van a aceptar la voluntad de Dios de que seamos limpios, de que nos sometamos eh, para hacer que no llegamos nunca a la muerte, sino que tengamos vida eterna. Porque todo lo que Cristo limpia está enteramente limpio. Dice, no necesita de nada más para ser limpio. Eh, el hombre es salvo una vez que acepta humildemente que Jesús se humilló y murió por ellos. Así que podemos ver cómo el entender que Jesús, siendo Dios, se humilló, le lavó los pies a sus discípulos, eh, tuvo una vida de servicio y acabó entregando su propia vida, que eso a nosotros, a los que realmente tenemos fe en Cristo, nos lleve en el día a día a creer. Porque la fe, como dice un buen amigo mío, es un gran sí seguido de muchos sí pequeñitos. Y al final, muchas veces en la vida del cristiano nos pasa que, como he comentado, cuando viene una enfermedad difícil o una situación difícil, queremos solucionarlos por nuestra cuenta o nos falta fe, pensamos que Dios no es bueno y realmente tenemos fe, pero estamos demandando obras. Y realmente aquellos que Dios nos ha limpiado, aquellos en los que Dios nos ha dado la gracia suficiente, porque una vez que lo aceptamos a Dios, eh, Él nos limpia completamente, nos regenera, nos justifica, porque tenemos que acordarnos, la fe, según la Biblia, es por fe en Cristo. O sea, la salvación es por fe en Cristo. Sin esa fe, que es un regalo de Dios, como dice Efesios, para que nadie diga, mira, yo he conseguido tener fe. Esa fe es la que nos justifica, que nos santifica, la que nos hace aceptados y adoptados por Dios y la que nos abre las puertas del cielo. Entonces es importante recordar que esa sumisión que Cristo tuvo, esa humillación, esa humildad, ese servicio para limpiarnos y hacernos enteramente limpios y que tengamos vida eterna, es un pilar fundamental en la vida del creyente y algo en lo que tenemos que masticar y recordar día a día. Entonces os animo a que podáis profundizar en esto. También nos encontramos a otros autores como F.B. Meyers, el cual nos dice que los que han sido lavados una vez son irrevocablemente limpios, haciendo mención al Evangelio de Juan para saber un poco quién realmente es limpio. Son limpios los que tienen fe. Y si tú, oyente, hermano en la fe, que me escuchas, tienes tu fe puesta en que Cristo es tu Salvador, tú eres limpio. No vivas en cadenas, atados a pecado o a cosas que la gente ha dicho de ti durante mucho tiempo en tu vida. Si Cristo te ha limpiado, eres enteramente limpio. Y Dios te ve a través de los ojos de Cristo, a través de la obra de Cristo. Te ves santo. Por eso el propio Pablo llama santos a los hermanos en la fe. Porque realmente somos santos posicionalmente, aunque luego nuestra santificación sea progresiva y durante toda nuestra vida y hasta que no lleguemos al cielo no será completa. Pero sí hay que tener en cuenta esto. Al final, en base a esta interpretación de que cuando Jesús habla de ellos, de que ellos están limpios, se está refiriendo a su salvación y por ende que los apóstoles eran verdaderos creyentes, que tenían fe confiada en Jesús, ya que habían sido lavados de sus pecados y justificados. Qué importante esto en nuestra vida. De nuevo, esta es una de las aplicaciones prácticas de saber qué es la fe. La fe es la que nos salva. Por la fe, por el regalo de Dios, es que somos salvos. Por el regalo de Dios es que somos limpios, es que somos justificados, porque nuestro pecado merece una pena, y esa pena la pagó Cristo. Entonces es importante que tengamos esto bien claro. La evidencia del propio Evangelio, viendo en la negación de Pedro y viendo las dudas de Tomás, nos muestran que los creyentes verdaderos, los creyentes que realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo,
podamos dudar. Por eso os animo siempre. Otra de las enseñanzas prácticas. Si te falta fe, ve y pídesela a Dios. Jesús nos dijo que Dios le da a todo el mundo generosamente. Y todo el que pide se le dará, y todo el que busca hallará. A esto es a lo que se refiere. No se refiere a, Señor, dame un coche nuevo porque me gusta más el coche nuevo. Te anticipo que probablemente Dios no te dé el coche nuevo. Que si te compras un coche nuevo cuando no lo necesitas es porque realmente tú has querido comprarlo y Dios ha abierto las manos. Jesús está hablando ahí de justamente esto. Oye, ¿te falta fe? Pídesela a Dios. Y no tengas miedo, porque Dios sabe que nos falta fe. Dios sabe de nuestro pecado. Dios sabe de nuestras necesidades. Creo que en el caso de los apóstoles, el miedo y las dudas se apoderaron de verdaderos creyentes, los cuales posteriormente sí serían capaces de dar su propia vida por Cristo. Entonces, resumiendo, vemos cómo los verdaderos creyentes pueden tener esa falta de fe confiada en un momento o en una situación específica. Fruto del miedo, como Pedro, fruto de no caminar en el Espíritu, fruto del pecado, fruto de las tentaciones. Pero eso no nos inhabilita como creyentes. Y esto es algo que es importante, porque muchas veces cuando tenemos falta de fe, como que nos da vergüenza acercarnos a Dios. No hagas eso. Dios te recibe con los brazos abiertos. Así que acude a Cristo cada vez que te falte fe, porque Él está presto para abrirte sus brazos y para que realmente puedas descansar en Él, incluso cuando te falta fe. Porque hay momentos en nuestra vida que hay tanta oscuridad que todas las luces se nos apagan, pero al final es como decía Lutero, la vida es caminar por un pasillo totalmente oscuro sin una sola luz, a la luz solamente de una pequeña vela delante nuestra, que es Cristo, y tenemos que confiar en que Él es quien dijo ser, por sus señales, por su vida, por su testimonio y por todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, hermano, yo te animo realmente a que si tienes falta de fe, acudas a Dios y se la pidas. Si tienes falta de fe, no te alejes de Dios, sino que día a día recuerdes la seguridad en la salvación que tienes por la fe que Dios te ha dado. Y al final, como yo pienso de esta manera, o sea, yo pienso que al final también hay una parte de responsabilidad nuestra como creyentes, de ser humildes, de reconocer nuestra necesidad de Dios, de que a pesar de que hemos sido limpiados de forma irrevocable, nuestra condición es pecadora y necesitamos buscar una y otra vez el ser alimentados por la palabra de Dios, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falta de fe y viviendo en dependencia de Dios. Esa es la aplicación práctica de este podcast. El que tú tengas la seguridad de la fe que Dios te ha dado, la seguridad de la fe de que Él es quien dijo ser, y que acudas humildemente a Él y que no te alejes si te falta la fe. Al contrario, ve a Dios y dile, Señor, no puedo creer en esto en ti. Ayúdame porque me encantaría creer. Mejor es eso que alejarte. Espero que haya sido de utilidad este podcast y nos vemos en el siguiente. Así que nada, que Dios os bendiga, que todo vaya muy bien. Un saludo.